¿Qué tal? Buen día. Bien, ahora me toca continuar con las prácticas y ya es casi de las últimas para nuestro curso de electrotecnia. En este caso, hoy en esta ocasión vamos a hablar de la práctica número 9. La práctica número 9 lleva por nombre potencia de corriente alterna, y vamos a enfocarnos precisamente a la potencia de la corriente alterna. Ya vieron que en la práctica 7 ya empezamos a trabajar con el instrumento para colocar la corriente alterna, obtener corriente alterna de un generador de funciones, y ahora vamos a obtener la potencia de la corriente. ¿Cuánta potencia se puede desarrollar en algunos circuitos? Hablamos de potencia, la potencia eléctrica. ¿Tú has oído hablar del término o has escuchado el término de potencia? ¿En dónde? En los automóviles, ¿no? ¿Cuánta potencia tiene el auto? ¿Cuánta potencia tiene el motor? En los estéreos, en el sonido, de cuánta potencia es mi ecualizador, de cuánta potencia es mi salida de la fuente. Y eso me indica fuerza, me indica poder. Por lo tanto, la potencia tiene que ver con eso. La potencia en los términos de watts, ¿sí? En los términos de... pues ahora sí que desarrolló estos experimentos, James Watt manejaba que una potencia la midió o se empezó a medir con el caballo de fuerza. Un caballo de raza pura, sí, lo puso a trabajar, vio cuánto trabajo desarrollaba en cuestión de tiempo y desplazamiento, y de ahí es que surge el término de un caballo de fuerza, un HP, Howe Sports. Un caballo de fuerza sí viene siendo lo que es 745 watts aproximadamente, por lo tanto el wattaje tiene que ver con el caballo de fuerza, con el HP, ¿sí? Y la energía consumida, la energía que se consume al desarrollar un trabajo. El trabajo, la energía, el voltaje, la corriente son factores que están presentes en la potencia. Recuerda la primera fórmula que vimos de la potencia, la ley de Watt. La potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Qué me dice ese término? Que al multiplicar el voltaje por la corriente, la intensidad de corriente me va a dar como resultado el desplazamiento que obtengo de los electrones utilizando una presión. Es decir, cuánta presión utilizo, cuánta fuerza, ¿sí?, estoy desarrollando al ocupar un volt. Si por ejemplo fuera un volt de presión de tensión, al desplazar un coulomb, entonces estoy teniendo un watt de potencia. Eso es como lo podemos asimilar. Les comentaba que en los motores tiene el término de caballos de fuerza, y ahí pues vemos obviamente y escuchamos que un motor que tiene mucha más potencia, mayor potencia que otro, va a tener más ruido, ¿sí?, más estruendo, más poder, por así decirlo, y se va a poder verificar. Así lo vamos a hacer nosotros en esta práctica. Lo vamos a hacer con focos incandescentes que conocemos, y lo vamos a hacer con este motor que tengo aquí, un motor monofásico de corriente alterna, unas lámparas incandescentes de corriente alterna. Recuerda que en tus prácticas, ¿sí?, antes de que compres tu material, antes de adquirir tu material, yo les hago aquí un énfasis de cómo se ve, cómo es que se ve el material en físico, para cuando lo vas a comprar no te vendan otra cosa de la que no es y la que no necesites. Focos de 127 volts pueden ser de menor voltaje, sin embargo que se puedan conectar a la corriente alterna, como aquellos foquitos pequeños de colores que ponen en las series de Navidad. Esos también se pueden utilizar de corriente alterna. El portalámparas o el socket, ¿sí?, el cable duplex puede ser de una forma, de otro, cable o alambre, un desarmador, la clavija. Yo te recomiendo que sea una clavija industrial, porque vamos a manejar corriente alterna. Y mucho cuidado aquí al manejar corriente alterna. Antes de que conectes el circuito, antes de que energices, hay que verificar primero que esté bien construido el circuito, que esté todo en orden, que no haya cables que se junten uno con otro, que estén bien aislados las terminales, y si no tienes este aislante, que las caimán también hay que utilizarlo para evitar que se crucen estos mismos. Y si puedes tener la supervisión de un adulto, alguien que tenga más experiencia en el manejo de la corriente alterna, pues es mucho mejor, porque si vas a hacer un experimento con corriente alterna en tu casa o cometes un cortocircuito, vas a provocar un incendio, vas a provocar que algún electrodoméstico se dañe. Un motor, este motor que estoy aquí presentando es de corriente alterna, es un monofásico, normalmente se utiliza para las bombas de agua, para las lavadoras, 1 amperímetro de gancho. Esta práctica pues es costosa, porque no todos vamos a manejar un motor 1 amperímetro de gancho en casa, por eso lo vamos a hacer demostrativa. Y aquí en el laboratorio, si ya estamos en clases ordinarias presenciales, pues aquí tenemos este material para que vengas a demostrar tú mismo la práctica, ¿ok? Vamos a empezar con lo que dice mi manual. Amperímetro de gancho. ¿No lo conocen? Amperímetro de gancho, aquí lo tengo. ¿Qué es un amperímetro de gancho? Normalmente el amperímetro de gancho, como su nombre lo dice, me va a permitir medir la corriente, los amperes. Se llama de gancho porque aquí tengo precisamente el gancho para
cualquier conductor. Si yo quiero medir la corriente que circula por este conductor, el amperímetro de gancho, la ventaja que me da es que ya no tengo que separar mi circuito como lo acostumbrábamos. Para medir la corriente tenía yo que abrir mi circuito, separar mis terminales y entonces conectar ahí mi amperímetro. Ahora ya no. Ahora si yo quiero medir la corriente que circula por un conductor, simplemente engancho ese conductor y es lo que me va a permitir medir. Ahorita todavía lo tengo apagado, nada más les estoy comentando qué es el amperímetro de gancho. El amperímetro de gancho también puede tener aquí funciones como es amperes de corriente alterna, ohms, ¿sí? Aquí para la temperatura, este es para medir la temperatura. Si tú compras un multímetro y en tu multímetro viene estas terminales de los grados Kelvin, tiene que tener las terminales para introducir y una punta que es el termómetro. Viene para medir voltajes de corriente continua y voltajes de corriente alterna. También tiene sus bornes, ¿sí? Su positivo y su negativo. En este caso no voy a utilizar los bornes ni los conectores porque lo que me interesa es medir la corriente alterna. Este amperímetro lo voy a poner aquí. La perilla en hasta 200 amperes de corriente alterna. Pero puede medir dice que hasta 1000 amperes de corriente alterna. Lo voy a dejar aquí y cuando yo enganche en este lado voy a tener su medición. ¿Por qué tengo la medición en corriente simplemente con enganchar un conductor? Pues porque aquí lo que tengo es un imán, son imanes que me miden y me generan un campo magnético. Recuerda que la corriente se genera a partir del traslado de los electrones de un punto a otro en un circuito eléctrico, pero al mover la corriente por un conductor, en este conductor ya se genera un campo magnético, como lo demostró Amperes, como lo demostró Faraday en aquellos experimentos. Por lo tanto, si aquí hay un campo magnético en el conductor y yo engancho este otro campo magnético, voy a poder obtener la medición de la corriente. Por eso es tan fácil utilizar el amperímetro de gancho. El voltmétro ustedes ya lo conocen y ya conocen que si vamos a medir el voltaje de corriente alterna, voy a ver en dónde está la característica de la onda sinusoidal. Por lo tanto, ya sé que voy a conectar a 127 volts, entonces mi voltmétro lo voy a conectar aquí lo voy a poner a 200 volts de corriente alterna. ¿Sí? Ya tengo listo uno aquí, con y volts, también estas terminales. Voy a tener listo aquí otro, puesto que la práctica es demostrativa, entonces voy a utilizar los multímetros que tengo aquí. Y otra vez aquí en com y en volts, y me voy a volts de corriente alterna. ¿Sí? El voltaje de corriente alterna ya saben que para casa monofásico es de 127 volts aproximadamente. Si estamos utilizando o si queremos medir en una fábrica, en una empresa, donde el voltaje es trifásico, la alimentación es trifásica, entonces debemos de saber que ahí podemos obtener un voltaje de hasta 220 volts o de hasta 440 volts. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Cuánta corriente se maneja en casa? ¿Cuánta corriente se maneja en las empresas? En el motor. Ya que lo vamos a utilizar, ¿qué características debemos de ubicar en un motor? La placa de datos. Primero, su placa de datos, como el ejemplo que tengo aquí, pero aquí en el manual les marco qué es una placa de datos y cómo se llama cada uno de los factores que vienen en la placa de datos. Número de fases, el voltaje, el amperaje, los HP, la eficiencia, factor de potencia, revoluciones por minuto, ¿sí? O RPM, la frecuencia, kilowatts, que otra vez es el HP, a veces vienen en caballos de fuerza, caballos de poder o kilowatts. La capacitancia, si es que tiene un capacitor. Este es el ejemplo de una placa de datos de un motor Siemens. Y por ejemplo aquí dice 60 Hz, pues su frecuencia. Dice tensión 115 230 volts. O sea que puede conectarse a una monofásica de 115 volts o a una trifásica de 230 volts. Dice corrección de amperaje. Y aquí viene su amperaje. Normalmente lo van a ver en AFS o A, si las unidades son amperes, directo. 21.8 amperes y 10.9 amperes. Es porque está lista para trabajar a dos fases, a dos tensiones. Entonces también tiene que tener ahí sus dos amperajes. Dice la eficiencia nominal es de 68%, entre otros datos que nos importan. Vamos a ver otro ejemplo de placa de datos. Igual, aquí tiene el voltaje, pero esta placa de datos de un motor Siemens viene para trifásico nada más, 220 volts, 440 volts. ¿Sí? La frecuencia es de 60 Hz. Su HP, sus caballos de fuerza es de 0.5, es decir, de medio HP. Y su amperaje, a ver aquí de este lado donde vemos el amperaje, aquí está, dice que viene factor de servicio de amperaje, 2 amperes o 1 amperes, porque son dos voltajes. Nos damos cuenta y ustedes van a ver que según la placa de datos, entre menor voltaje se utilice, en este caso la monofásica gasta más
corriente. Cuando manejamos un voltaje monofásico, consume más corriente. Cuando manejamos un voltaje trifásico, consume menos corriente. Eso es por el diseño de la instalación trifásica y la monofásica. Por eso es que para monofásico se va a ver una corriente menor que para trifásico. Por ejemplo, en este otro motor. El motor que tenemos aquí, un motor monofásico de doble capacitor. Y los datos que les comentaba. A ver, tipo CP, armazón, K48 son registros de su modelo, su serie, su marca. HP, sus caballos de fuerza, dice que es de medio caballo de fuerza. En kilowatts me dice que es .373. Un factor de servicio o de un factor de potencia de 1.25 a una fase, monofásico. Tiene una fase, entonces monofásico. Dice que su voltaje es de 110 a 127 volts, pero si lo quisiera yo trabajar a trifásico, aquí me dice cómo es que conecte yo mis terminales internas para un voltaje menor y para un voltaje elevado. 110 a 127 volts me dice que trabaja con una corriente de 7.3 a 9.7 amperes, y si lo manejo de 2.8 volts a 230 volts me dice que puede consumir de 3.5 a 3.9 amperes. Esos datos siempre van a estar en la placa de datos, así como las revoluciones por minuto, que es a cuántos ciclos por segundo da ese motor, a cuántas revoluciones gira, la temperatura, entre otros, la eficiencia. Esos son los datos importantes que me dan en la placa de datos y son algunos que vamos a verificar a continuación. En el primer circuito, o la primera parte de nuestro manual, me dice que primero verifique si hay tensión eléctrica, si hay corriente en mi toma corriente. Ya les mostré en otra práctica cómo es que se ven los tomas corrientes, ¿verdad?, de la casa. Aquí tenemos este modelo. Voy a verificar que si hay tensión eléctrica. Fíjate, aquí el módulo les había comentado alguna vez. Este lector me dice del voltaje, el voltaje de la línea de alimentación, y si vemos en la parte de frente me dice que el voltaje es de más o menos 138 volts aproximadamente. Eso es lo que me está dando en este módulo, es decir, en la escuela, en ese SIT, se está consumiendo o se está utilizando un voltaje de 148 volts, 138 volts aproximadamente. Vamos a verificarlo. Utilizo estas puntas que están listas, prendo mi multímetro en volts de corriente alterna. Como es corriente alterna, monofásica, sé que no pasa de 200, meto mis terminales aquí y 132 más o menos es lo que me está marcando, ¿sí? Yo aquí veo de forma de frente, sí veo que está en 135 volts más o menos. Listo, sí hay corriente alterna. Voltímetro 1, voltímetro 2 ya está conectado, ya están listos para medir, ¿sí? Y ya vi que en mi tomacorriente sí hay voltaje. El primer circuito me dice que haga la conexión de dos focos, foco 1 y foco 2, en serie, ¿sí?, a una fuente de alimentación. Recuerda el símbolo de la fuente de alimentación, controlados por un interruptor y con un amperímetro de gancho aquí intermedio. De todos modos dibujo el símbolo nada más, que va en serie al circuito, voltmetro 1 y voltmetro 2 para medir. Al mismo tiempo vamos a llenar esta tabla porque voy a tener el voltaje 1, voy a tener el voltaje 2, voy a tener la corriente total para este circuito. Entonces, de una sola conexión hago todas las mediciones. Bueno, bien, para conectar el circuito de las lámparas y del motor, les recomiendo lo siguiente. Yo aquí ya tengo mi terminal, ¿sí?, mis terminales de conexión. Tengo una aislada porque normalmente si las dejamos libres puede chocar. Yo recomiendo que a una la hagan más pequeña, una la dejen a diferencia de la otra, así no hay forma de que choquen, y si se le quita el aislante a tampoco va a pegar. Bien, lo primero que tengo que hacer es verificar si mis lámparas están en servicio, si están en buenas condiciones de utilizarse. Pues aquí ya tengo esta lámpara, tiene sus terminales, no tiene polaridad. Una lámpara incandescente, en este caso un foco, no tiene polaridad, por lo tanto no hay problema de cuál sea. De hecho, ustedes ya saben que la corriente alterna no tiene polaridad, ¿cierto? Ahí está, esta lámpara está en buenas condiciones de utilizar. Este portalámpara tiene abajo sus terminales que yo conecté por medio de los Caimán, no se alcanzan a ver, sin embargo aquí sale el Caimán, y verifico también que mi portalámpara y mi lámpara están en buen estado. Voy a desconectar, ¿sí?, y esas son las combinaciones que yo les hago antes de su circuito. Vamos a armar el circuito y me dice que es un circuito serie, ¿sí?, de dos lámparas, una seguida de otra, conectadas a la fuente de alimentación. Viene aquí mi fuente de alimentación,
dice que vamos a medir la corriente del circuito. Ya sabemos que la corriente, no importa si es un circuito que voy a alimentar con corriente alterna o con corriente directa, la definición de circuito serie es el mismo, la definición de circuito paralelo es el mismo, la definición de cómo medir corriente y cómo medir voltaje es exactamente lo mismo, sea corriente alterna o sea corriente continua. Por lo tanto, me dice que la corriente se va a medir en serie. Voy a meter aquí mi amperímetro de gancho y voy a ajustarlo. Lo voy a ajustar en 20 amperes de corriente alterna. No va a rebasar. Les comenté que cuánto es la corriente que llega en monofásico. Más o menos alrededor de 15 amperes son los que se distribuyen en casa, son los que se distribuyen en un negocio tranquilo, y ya esos 15 amperes son los que se distribuyen en todos los aparatos electrodomésticos. Algunos gastan más, algunos gastan menos. Como vimos, la placa del motor aquí va de 5 amperes a 7, son los que gasta. Entonces ahí me queda bien. Voy a meter el gancho, como les había comentado, ahí está ya. Ya con esto voy a medir la corriente que va a pasar en este circuito. Ya está conectado aquí. Voy a colocar mis terminales del voltmetro, ¿sí? Para la lámpara 1 en paralelo, y dejo fijo y dejo fijo en paralelo, terminal con terminal. Mi voltmetro 1 está conectado, ¿sí? Ahí está, y mi voltmetro 2 directo a las terminales de mi segunda lámpara. Lo puedo conectar aquí abajo o en el nodo, nodo que llega a la lámpara de entrada y en el de salida, ¿verdad? Aquí. Finalmente voy a medir el voltaje que está en esta lámpara, que le llamo foco número 2. Listo, ahí está mi circuito, ya está. Para medir corriente, lo voy a medir para medir voltaje de corriente alterna. Lo voy a poner en la perilla esta para voltaje de corriente alterna y conecto mi circuito. Observamos, dice el foco 1 tiene 35.79 volts, congelo, 35.67 volts. Foco 2 tiene 97.5 volts. La suma de estos dos voltajes, por estar en serie, me da el voltaje total, ¿sí? Que es aproximadamente 133 volts. Si ustedes se dan cuenta, sumamos 133 volts de corriente alterna, lo que medí yo aquí, ¿verdad? Del toma corriente, y la corriente que está consumiendo es de 0.3 amperes, ¿sí? 300 miliamperes me está consumiendo este circuito de corriente alterna. Voy a quitar el amperímetro de gancho, mira, lo desconecto, ¿sí? Y voy a poner en otro extremo, por ejemplo aquí en este conductor. Vamos a ver a la salida del foco cuánta corriente hay. 0.4, ¿sí? 400 miliamperes. Habíamos medido acá 0.3, pero por las condiciones de que ya subió la temperatura, varía un poco. Si te das cuenta, ¿y qué es lo que está pasando? Este foco es un poquito más pequeño, este foco es más grande. Este foco está consumiendo menor voltaje que este, y en la intensidad luminosa se ve, ¿verdad? Voltaje 1, 35 volts, voltaje 2, 97 volts. Se ve la diferencia de consumo de voltajes y de corrientes. La corriente es la misma, el voltaje cambia. El siguiente experimento, que es el experimento número 3, ustedes ya en el experimento anterior, pues obviamente vimos cuánto era nuestro foco 1 y foco 2 para corrientes y voltajes. Habrá que medir la resistencia. Eso se mide el foco solito. Acuérdate, la resistencia del foco se mide independiente para anotarla de esta forma y poder calcular la potencia. La potencia que se calcula en los wattmetros, cuando utilizamos un wattmetro, el wattmetro tiene 4 terminales, que en la teoría y en la parte del manual viene lo que es un wattmetro. El wattmetro con 4 terminales, bueno, pues son 2 terminales para la corriente y 2 terminales para el voltaje. El wattmetro por sí solo ya me da lo que es la salida de la potencia, ya hace su multiplicación interna. Entonces ahí no hay problema con utilizar ningún cálculo. Finalmente no viene en esta parte, en la teoría lo vamos a ver. No hay que hacer cálculo ahí en el wattmetro, ya mide la corriente y ya mide la potencia en automático. Aquí no tenemos el wattmetro, entonces por eso utilizamos el voltmetro y el amperímetro. En el siguiente experimento, que es el número 3, tengo ahora dos focos en paralelo, ¿sí? A la fuente de alimentación. Voy a tener un voltaje de 127 a una frecuencia de 60 Hz, recuerden. Aquí voy a tener el amperímetro 1, el amperímetro 2, que ahora va a ser el amperímetro de gancho que estoy utilizando, y el voltmetro 1 y el voltmetro 2 para medir y verificar que el voltaje es el mismo. Y con esos datos vamos a poder llenar la siguiente tabla de nuestro manual.
los voltajes, las resistencias que ustedes miden individuales, voltaje 1, 2, la corriente 1 y 2 y calculan la potencia, ¿sí? Ya tengo armado mi circuito, dos focos en paralelo, aquí están las puntas del primer foco, en paralelo con las otras dos terminales del segundo foco. Como este portalámpara viene sus conexiones por abajo, entonces aquí es donde estoy organizando esas conexiones. Y estas dos terminales que son los nodos van a mi alimentación, ¿sí? Tengo mi interruptor, ya tengo conectado aquí mi voltmetro 1, ya tengo conectado aquí mi voltmetro 2 y voy a ajustar mi amperímetro, ya está ya en 20 amperes. A la salida en uno y a la salida en otro para ver la diferencia de las corrientes. Lo voy a colocar en el primero, en el primer foco. Si la salida del primer foco, voy a analizar mi circuito. Como hay mucha intensidad porque son en paralelo y los dos reciben el mismo voltaje, voy a utilizar esta trampa. Dice que tengo de amperaje 0.38 amperes, ¿sí? En esta corriente. Voltaje 1, me falta aquí este multímetro y este multímetro, ahí está. El voltaje 1 es de 132 volts de corriente alterna. El voltaje 2 es de 95.3 volts. Déjenme quitar el volt. 131 volts, 132 volts. Ahí está. Tiene variaciones de algunos milivolts, entonces por eso está oscilando. Pero aproximadamente ahí está, 132 volts, 131 volts. ¿Sí? La corriente 1 ya la vimos. 0.43 amperes. Y la corriente 2 pues va a estar aquí a la salida de este otro nodo. 0.81 volts. Lo doble casi. 0.81 volts. Digo amperes, perdón. 0.8 amperes. Lo doble de el foco 1. El foco 1 es de 0.43 amperes. Es la facilidad de utilizar un amperímetro de gancho. Es la maravilla de la tecnología. Y provocando menos desgaste en conexiones y en todo. Listo. Bien, para nuestro último experimento demostrativo y que viene a la práctica es hacer la conexión de un motor monofásico, ¿sí? A una tensión de 127 volts, una tensión de corriente alterna, que ya sabemos es mi toma corriente. Voy a medir lo que es la corriente que pasa por el motor, la corriente que consume y su voltaje de operación, que el voltaje pues es el de la fuente de alimentación, pero vamos a comprobar ahí cómo lo medimos. Y principalmente este experimento me dice, bueno, vamos a manejar el motor, vamos a conectarlo. Yo aquí lo que veo pues son sus dos terminales del motor que salen, ¿sí? Que salen internamente para conectar a la fuente de alimentación. Si yo lo conecto directamente aquí, voy a ver que ahí está mi motor funcionando. El motor está funcionando, ¿sí? Adecuadamente. Y ahora lo que quiero es hacer sus mediciones. Quiero saber qué potencia está desarrollando este motor, con qué potencia me está trabajando, para que en otras características, en otros momentos, por ejemplo aquí en este taller de mantenimiento industrial, ustedes van a llevar una materia que se llama máquinas eléctricas. Entonces vamos a tener que verificar la potencia, cuánta potencia me desarrolla y si está en buen estado o no este motor. ¿Qué voltaje es el que va a estar experimentando, aprovechando? Vamos a quitar aquí su tapita para que veamos que las terminales vienen aquí en dos bornes y esos bornes pues son mis bornes de salida. Voy a conectar aquí una terminal de mi voltmetro, ¿sí? Y otra terminal aquí. Listo, ahí está mi voltmetro conectado. Lo voy a poner en volts de corriente alterna, dijimos. Las terminales ya están listas en ohms y en volts. Y mi amperímetro. Voy a tener mi amperímetro. El amperímetro de gancho. ¿Sí? Recuerda, no necesito abrir. Y para eso se diseñó este amperímetro de gancho principalmente. Porque hay motores que están instalados ya en ciertas operaciones. Por ejemplo, en un elevador. ¿Dónde está el motor? No lo vemos, ¿verdad? O en un automóvil. O en una banda transportadora. Los motores están escondidos haciendo su trabajo. Entonces, lo que menos queremos es ir y desarmar y tener que romper aquí los cables y meter un amperímetro. Por eso entonces solamente buscamos uno de los conductores del motor y ponemos nuestro amperímetro de gancho. Listo para verificar su corriente. Ahora voy a conectar mi motor. Tengo el voltmetro, tengo el amperímetro. Listo. Bien, corriente nominal, la corriente que está demandando el motor es de 9.8 amperes y su voltaje, pues ya dijimos 130
al conectar el motor, cuánta corriente consume. Entonces vamos a verificar aquí, vamos a tener la pantalla aquí lista para ver cuánta corriente es la que consume a la hora de conectar el motor. ¿Listo? Bien, va. Ahí se va a y bajó un poquito a 10. Ahorita el motor, si ustedes se dieron cuenta, se calentó, bueno, trabajó un poquito y subió más su corriente de operación. Pero en el voltaje nominal no nos dimos cuenta que no se alcanza a ver cuánto sube. Sube como a unos 17 amperes y se regula. Pero esto es muy rápido. Este motor, como ustedes bien están viendo, es nuevo. Ni ruido hace. Como es nuevecito, no se alcanza a ver esa corriente nominal a la hora del arranque y corriente de trabajo. Corriente de arranque y corriente nominal. Bien, eso es todo el experimento con respecto a potencia. Ya con esos valores de voltaje y de corriente que ustedes tienen que tener anotados, van a poder medir o van a poder calcular las potencias que yo aquí les describo y que en teoría se van a ver: potencia aparente, potencia reactiva y potencia real. 3 potencias. Aquí hay un triángulo de potencias que ustedes tienen que discernir, estudiar, ¿sí? El triángulo de potencias que implica estas 3 potencias: la potencia real, la potencia aparente y la potencia reactiva. Ese juego de 3 potencias tiene mucho que ver para cuando llegue el recibo de compañía de luz. El recibo de compañía de luz viene con respecto a la potencia que gastas, es cuánto wattaje consumiste durante el mes, durante el bimestre. Y si tienes muchas pérdidas, si tus motores ya están muy obsoletos, si tu circuito está muy viejo, si tienes muchas conexiones, va a haber muchas pérdidas de corriente, entonces va a consumir más potencia, te va a demandar más potencia y tu recibo de compañía de luz viene mucho más caro. Para eso hay un término importante que se llama factor de potencia. ¿Cuánta potencia pierdes en la casa de la que te está otorgando compañía de luz? Y vienen ahí unos costos por esa situación. Bien, en teoría se ve esta parte para poder calcular lo que tenemos aquí, las 3 potencias del cuadro del triángulo de potencias, y eso es todo de esta práctica. Hasta luego.